El siguiente capítulo contiene conversaciones sensibles relacionadas con salud mental, experiencias personales y procesos emocionales. Si eres susceptible a este tipo de contenido, te recomendamos evitar ver o escuchar este episodio o hacerlo con discreción y priorizar tu bienestar. Y yo siempre sentí que estuvo mal habitar mi cuerpo. Yo tengo que luchar por tener algo que no tengo para ser vista y aceptada. Y yo tenía un tío en Estados Unidos y nos mandó unas pastas como que eran para la migraña. Y yo me tomé esa vuelta. Yo me tomé como 90 pastas. Ese último intento, yo decía, yo odio tanto mi vida. Pucha, ahí alguien está queriendo un pulmón que yo no quiero. Alguien está queriendo un riñón que no quiero. Entonces empecé a sufrir por ser una egoísta que tiene gozo de vivir, mientras alguien no, y yo quiero es morirme. Ahí los médicos dicen como pues estamos preocupados porque primero los medicamentos que ya se tomó afectan su hígado, entonces necesitamos ver si tiene una falla hepática. Y dos, queremos saber cómo está su cerebro porque ya le faltó mucho tiempo oxígeno en la cabeza, entonces queremos saber cómo está. Hola, yo soy Iris. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Iris Talks, el podcast en el que hacemos awareness de salud mental con personas que quieran contarnos sus experiencias, que sientan que tienen una experiencia de vida que puede impactar a otras personas, para animarlos a pedir ayuda o para que se sientan como comprendidos o identificados. El día de hoy estamos con Gerald. Ella se postuló a través de nuestra convocatoria, que por cierto en la descripción del video van a encontrar el correo al que pueden mandar su historia si es que quieren como postularse para venir al podcast. Así que Gerald, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, un poquito nerviosa, emocionada, pero feliz. ¿Estás feliz? Sí, estoy contenta. Bueno, Gerald, cuéntanos primero que todo, esa pregunta es tenaz porque uno queda como, pero ¿quién eres tú? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me llamo Geraldine Arias Martínez, yo tengo 25 años, ya casi 26. Yo soy psicóloga humanista, doy psicoterapia, amo mi profesión, la amo profundamente. Y bueno, creo que dentro de aquí, en lo que hablaremos, entenderán un poco por qué la siento como una vocación en muchos momentos. Hago pole dance, me encanta el ¿Haces pole pole dance. dance? Wow. Sí, me encanta, sí amo, me encanta moverme mucho, el deporte, lo disfruto mucho. Tengo una hija perruna, la tengo tatuada. Tu mensaje a la convocatoria a mí me llegó mucho, sobre todo porque eres como la primera persona que se postula con un video. Lo vi todo, escuché tu historia y de verdad me pareció demasiado valiosa, así que si quieres empezar desde tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas? ¿En dónde creciste? Cuéntanos como el inicio de tu vida y ahí vamos avanzando. Yo venía preparando, yo venía pensando qué preguntas podían existir aquí, porque estaba muy nerviosa. Y de hecho hasta traje una foto mía de chiquita y como que vi muchas cosas mía de chiquita porque yo sé que desde ahí nacen muchas cosas, ¿sí? Yo crecí en un hogar muy amoroso, o sea, mis inicios, mis papás duraron juntos 6 años de mi vida, ¿sí? Entonces ellos eran muy unidos, eran muy amorosos, o sea, yo veía una familia donde siempre llegaban las fiestas en la casa, y bonito, era sumamente bello, como que habían fiestas, los regalos, la Navidad, siempre era mucha abundancia, era muy hermoso. ¿Eres de Bogotá? Sí, soy súper rola. Pero mi mamá sí es venezolana, mi mamá nació en La Guaira. Oh Y my God. sí, mamá nació en La Guaira, pero ya vino acá desde muy pequeña, pero pues tiene mucha conocidos. Entonces toda esta situación que pasó fue Claro. demasiado terrible, como la sintió más cercana. Yo tengo una media hermana por parte de mi mamá, pero ella es mayor 5 años. Cuando ya llega, como a esa época de los 6 años, en donde, no, mira, realmente como que uno a veces cuando crecí y entiende muchas cosas, intenta como cuando recuerda las cosas violentas o difíciles, tratar de decir, de no volverse víctima otra vez, Sí. ¿sabes? Porque si no te vuelves a estancar y es muy feo, pero como que es inevitable recordar eso y como que algo en mí se quiebre porque hubo mucha violencia, ¿sabes? Como que mis papás terminan, mi papá se va de la casa, yo decido quedarme con mi mamá y con mi hermana. O sea, te dan a elegir con quién te quieres quedar. Sí, eso yo lo recuerdo así brevemente y me dicen como pues, ¿con quién quieres quedarte? Yo digo, yo quiero quedarme con mi mamá y con mi hermano, o sea, yo mi hermana, o sea, principio mi hermana. Y pues obviamente yo empecé a ver como, yo no culpo a mi mamá de nada, yo la amo mucho, mami, te amo, quiero que lo sepas, no te juzgo, pero pues desde mi experiencia de vida, de mi historia de vida, pues muchas decisiones de ella a mí me afectaron, ¿sí? Muchas decisiones en tanto
como quien dejaba entrar a su vida y cómo eso me impactaba y nos impactaba a mi hermana y a mí, ¿sí? Hubo muchos hombres, mucha violencia, ¿sí? Tuve que ver cosas que una niña no tiene que ver, ¿sí? ¿Tu mami Entonces, fue mamá joven? sí, mamá tuvo a mi hermana a los 18, a mí me tuvo a los 23. Mm. Y de hecho yo mucho tiempo después, yo tuve una conversación con ella donde yo le preguntaba muchas cosas. Ella me dijo como, sí, es que yo quizás vine a disfrutar lo que no pude disfrutar después, sí. Y pues después de culparla mucho, de tener una relación muy dura con ella, como que me permití perdonarlo. Eso es un trabajo de todos los días. Yo, o sea, ahorita que lo hablo, yo me acuerdo y digo como, pucha, o sea, entiendo de dónde ella pudo haber, no tenía las herramientas, no sé, yo puedo tener mucha conciencia de eso, pero digo, pucha, tú pudiste haber elegido diferente. Esos también ahí están como los mommy, los daddy issues, como que uno ama mucho, por ejemplo, a mí me pasa más que todo con mi papá, yo lo amo profundamente, pero al mismo tiempo tengo muchos traumas, pero al mismo tiempo no lo puedo odiar, o sea, es que no puedo, Ujú. ¿sabes? Y de hecho también hay muchas personas que yo encuentro muy respetable esa decisión y es cuando cortan un vínculo porque dicen como es que no puedo perdonar y esto también lo logro entender, pero también es muy valiente como discernir entre el amor y también quizás sanar esas heridas que te dejaron. Totalmente. O sea, mira que, de hecho, el psicólogo que me recetó a Emma, Ujú. yo le hablaba mucho a mi mamá porque mi mamá fue la primera persona que me rompió el corazón, ¿sí? Y pues era lo que yo más hablaba en terapia. Y él un día me dijo como, ¿y si rompes el vínculo con tu mamá? Para mí eso fue como, qué putazo, o sea, yo como a romper el vínculo con mi mamá, si la tengo en la casa, o sea, como a romper, me decía, no, o sea, es quizás romper la idea de lo que los otros piensan que tú debes ser como hija, porque yo cargaba mucho con esa idea, yo soy una persona muy amorosa, muy amorosa, yo soy, a mí se me nota, o sea, si yo te quiero, se me va a notar que te quiero. Claro. Y a mi mamá no me nacía, ¿sabes? Eran cosas como yo decía, sí, te quiero, yo a ella le dejé hablar 4 meses, o sea, como que yo tomé muchas decisiones en donde me tocó marcar límites por mi protección, ¿sabes? Porque sus decisiones no me cuidaban. Y yo andaba tan hipervigilante por pensar cómo será que en algún momento si me va a ver, si me va a elegir mi mamá, si me va, ajá, si nos va a notar, y eso era muy agotador. No, y que Entonces, eso además marca mucho en cómo tú te vas a relacionar en tu adultez con el resto de personas. O sea, a veces uno dice como, no, sí, o cuando los papás dicen que ellos les pegaban de chiquitos y están perfectos, y es como, no estás perfecto, porque estás repitiendo patrones conmigo. ujú, Y creo que nuestra generación es muy de identificar esas cosas y sanarlas, pero es absurdamente doloroso. porque al final, cuando tienes que aceptar que tu papá es una persona, sí, más allá que ser tu papá, Total. es, es muy difícil porque uno no le cuesta desligarse del ego que uno quisiera que vieran, ¿no? Oye, pero pues es tu responsabilidad y la responsabilidad de lo que no hiciste. Pero pues yo ya cuando uno crece y hasta en la terapia se le dicen es como, bueno, pues aquí ya culpas y, no, De y tampoco ella podía hacer nada al respecto. Mira que hubo muchos momentos de reparo, de pedir terapia, de terapia de familia, no ocurrían, ¿sí? Y pues yo, algo que yo tenía miedo y es el interés tiene alas. Yo no puedo jalarle a alguien ni a mi mamá de ni obligarla. que quiera en verdad intencionar cuidar nuestra relación, ¿sí? Y entonces yo qué hice, soltar. Solté la expectativa que mi mamá iba a ser diferente, ¿sí? Y siento que eso fue un poco liberador, me costó mucho porque me costó como tolerar la culpa de que no le agradara a ella, de que esto era mal para mi abuela, para mi papá, para mi mamá, para mi hermana. Sí, como la forma en la que quizás yo tomé distancia, como en la que yo decidí marcar un límite por cuidarme a mí. Y luego poco a poco ya pude como relacionarme con mi mamá desde un lugar distinto, ¿sabes? Ujú. Diciendo, no sentirme obligada a amarla como me decían, sino a quererla como yo quería, ¿sí? A quererla desde donde podían hacerme, ¿sí? Y Y de también pronto sin conocerla. esperar algo a cambio, que muchas Sí, veces uno dice, pero sí, es que yo doy todo este amor y mi papá o mi mamá no lo ve. sí, ¿Qué exacto. más maromas hago para que me vea y entienda como el daño? No, cuando ya tú decides cómo dar ese amor desinteresadamente, que no es como que un hijo de amor interesadamente, pero Ujú. muchas veces uno espera que sea recíproco. Claro, por ejemplo, aún me cuesta las promesas que no cumple, ¿sabes? Total. Como que quizás, no sé, aquel día me dijo como, ay, sí, yo te mando para que te compres esto, y nunca me Y mandó. no se llegó. Entonces, como que antes era como, uff, no lo hizo, como no volvió a traer su palabra, no, ahora es como, estoy, ¿sabes? Ella es así, no puedo hacer nada al respecto, pero ya, pues ya estoy grande, ¿sabes? Sí, Luego lo doloroso es que yo antes era una claro. niña que la necesitaba, ¿sí? Pero ella hizo lo mejor que pudo, le agradezco.
volviendo a la Gerald de 6 años o esa infancia en la que empezaste a convivir con tu mamá, ¿cómo empezaste a notar o cómo la salud mental empezó a permear en ti, como esas primeros luces de que algo no estaba bien? Bueno, pues cuando mis papás se separan, a mí me mandan al psicólogo ahí en el colegio, ¿sí? Como porque la familia se separa, entonces, bla, bla, bla. Y yo tenía mucho la ilusión de que ellos regresaran, ¿no? Como mencioné, pues existían parejas de mi mamá que estaban allí presentes y pues como existía esta violencia, pues a mí me empezó a tener que movilizarme a defenderla, ¿sí? Ujú. A defenderla, a defenderme, a tomar postura, a tener criterio y en muchos momentos como a quizás tener que parecer de una edad que no era la mía, ¿sí? Y yo siento que yo empiezo mucho a sentir la ausencia de mi mamá, ¿sí? Como que mi hermana estaba, entonces empezamos a crecer, mi hermana pues también con todas estas cosas, pues ella en su adolescencia, ella en cambio estaba más chiquita, me tocaba quedarme más en la casa y, y me costaba mucho como afrontar la idea de pensar que toca pasar muchas cosas sola, ¿sí? Como que mi papá igual es una persona muy protectora, o sea, a diferencia de mi mamá, mi papá es una persona que yo le agradezco profundamente en mi vida porque es una persona que piensa mucho en mí, ¿sí? Ujú. Piensa muchísimo en mí. Y en ese entonces, pues yo no quería estar con él porque yo quería ser libre. Y con mi mamá podía ser libre, pero libertad a qué costo? Era libertad a costa de que quizás no estuviera tan presente, ¿sí? Ujú. Y eso fue otro factor que afectó mi salud mental, ¿sabes? Como que hoy en día uno también lo entiende y es como la ausencia de y la extra presencia de otras cosas, ¿no? Creo que lo que más empezó a afectar allí fue mi físico, ¿sabes? Yo tengo dismorfia corporal, no sé desde qué edad, yo creo que desde que empecé a compararme, yo creo que desde los 8 años, no sé, la cultura de los 2000, muy, Sí. que la extrema O sea, tú has delgadez, mi visto mamá. cuando dicen como, no puedo creer que a esta artista la llamaban gorda y uno ve y es como gorda de dónde ¿Dónde? y en esa Literal. época uno le metieron en la cabeza que X cuerpo era gordo y era un cuerpo totalmente saludable Saludable, literal, y saludable. lo saludable o lo bien visto era verte enfermo. Y creo que también a nuestras mamás, porque ellas fueron las que nos criaron con eso, o sea, yo no la juzgo, pero claro que ya todo el tiempo estaba viendo que eso era lo correcto. Claro. Y pues claro, yo siempre soy una chica grande, trozuda, pero digamos, yo chiquita tenía una barriga, o sea, como de Buda, o sea, pero mira, yo era la persona más vanidosa del mundo, yo tenía el pelo hasta la cola, mira, yo me quería la última Coca-Cola del mundo, o sea, muy, muy vanidosa, yo me sentía hermosa, a mí nadie me podía decir que yo era fea porque yo le decía, ¿de qué estás hablando? O Igual es sea, que eras una niña, como que porque piensan que las niñas deben tener un abdomen de... y desde ahí viene como yo creo que esa violencia también en la que yo empecé a comprarme más una mujer muy hermosa, muy bella, muy vanidosa también. Entonces yo empecé a ver que a ella también la seguían muchos hombres, ¿sabes? Que la miraban muchos hombres. Y yo decía, yo quiero que me miren. Pero yo era gordita y mamá me decía, el pan, come el pan. Yo decía como, bueno, pero me decía, eres muy bonita. Pero yo decía, pero como que me decían que sí soy bonita, pero luego me decían que había algo que quitarme para hacerlo. Entonces era muy confuso. Y yo siempre sentí que estuvo mal habitar mi cuerpo. O sea, desde siempre yo dije como, yo tengo que luchar por tener algo que no tengo para ser vista y aceptada, que es un cuerpo delgado. ¿Sí? Y desde siempre como que busqué perseguir eso, quizás siguiendo como a las niñas más populares del colegio, estando sí, como seguir como las tendencias más que me podían acercar a ser vista por eso que yo no tenía, ¿sí? Yo no era delgada y nunca lo iba a hacer como estereotípicamente lo muestraban los 2000, o sea, nunca lo iba a hacer. Pero pues eso a mí me empezó como ahí a carcomer la cabeza. Y yo creo que desde ahí pues todo el tema de mis papás, como el compararme, el ver como si era aceptado o no, yo siento que a mí eso me empezó como a hacerme pensar que no era suficiente. Y esa Yerita, el de 6 años, que quizás se sentía la última Coca-Cola del mundo, que era divina, que se sentía hermosa, ella murió, ella se murió porque literalmente las niñas del colegio hasta también mira, en el colegio todas las niñas tenían novio, menos yo. Ninguno se fijaba en mí. Yo era la amiga chistosa, la gordita chistosa. Entonces yo era la graciosa, yo era la que siempre estaba recocha, aparte como yo soy neurodiversa, marica, todo el mundo tenía su pupitre desorganizado, yo tenía el pupitre con mil cosas así, yo andaba así, porque yo siempre fui así y yo pensaba que eso estaba mal. Sí, sí, Y yo sí. decía, algo está mal con Geraldine. Geraldine Eras es la la rara, indisciplinada, la la que desordenada, hablaba como un loro por todo, o sea, por que a todo. uno lo tenían que callar en clase. No me podían cambiar de puestos Sí. porque igualmente hablaba con él donde me pusieran, entonces era inevitable, pero como que siempre sufrí por eso. Me acuerdo una vez que mis amiguitas le pagaron a un primo de ellas para que fuera y fingiera ser mi novio.
O sea, y yo me enteré, yo cuento eso y yo digo, parece que traumatizado. Fue feo porque me acuerdo que llegué al salón y lo que escuché fue mal en una llamada diciendo, ¿cómo no? ¿Será que ya podemos parar esto? Es que no más. O sea, fue muy feo. Yo pensaba que me estaba haciendo un favor, Ujú. pero no, no era un favor. Y ahí es cuando uno se piensa como entonces que es merecedor, que es lindo. Entonces yo no soy bonita, yo no soy bella, o sea, mis amigas eran como que tenían, no, y me habló este niño y lo otro, no, a mí no me hablan. Y yo ahí empecé a buscar validación en hombres en aplicaciones feas. Mira, yo pasé por una situación fea con un hombre cuando era chiquita, donde me tocó ir a la fiscalía porque mandé imágenes, papás se Como enteraron. grooming. Sí, literal. Y eso hoy en día yo caigo en cuenta, y obviamente uno, pues como psicóloga, claramente, y como con tanta psicoterapia, pues yo entiendo, digo, como claro, es que toda esta historia como que encamina mucho a que no tenga esas conductas, ¿sí? Pero obviamente antes de yo no saberlo, yo me culpaba muchísimo, ¿sabes? Avergonzada, creo que esa es la palabra, yo me he sentido como avergonzada como toda mi vida, como por ser quien soy, como por ser lo que soy, como que hay algo que siempre hay que avergonzarse, ¿sí? Eso me parece muy triste. Sí, Sí, como que, ay, me va a playar. no te preocupes. Y yo Como, no tengo pañuelos. como que, No te preocupes. sí, no había pensado en eso, como que la vergüenza es lo que se ha sentido, como siempre, como que hay algo siempre que avergonzarse en mí, como que hacerme chiquita para avergonzarse, sí, Te como para entiendo. no avergonzarme tanto. Porque igual era como yo quería destacar, ¿sí? Entonces era chistosa y era linda chistosa y con las populares, pero igual yo me hacía chiquita porque igual no era de las más populares. Yo seguía la más popular y Claro, siempre fui la que estaba detrás de las. como esa sensación, de hecho un día hice un video sobre eso, como el síndrome del segundo puesto, sentir que uno nunca es la primera en nada y constantemente estar luchando por llegar a esa cima y destacar en algo, pero siempre hay alguien o algo que te opaca o que te hace sentir menos y vivir toda la vida sintiéndose como el segundo, tercer, cuarto puesto es horrible. Ujú. Te Sí, entiendo totalmente la sensación. sí, era eso y como me acuerdo que mis papás me lo reprochaban porque ellos notaban que yo siempre tenía amigas que yo seguía, o sea, como que siempre había una como que me pisoteaba y me decían, pero usted porque es amiga de esa niña, si esa Una niña. Regina George. Ah. Sí, sí, tal, yo era como Gretchen, yo era Gretchen Winners, porque sí, así, no te sientas así. Yo le decía, yo, en verdad, yo seguía todas y yo pensaba que era una buena amistad, como que entre más yo me doblegara, como que yo decía, ay, no me ven, alguien me quiere, me acepta, aquí estoy bien. Pero no eran tan buenas amigas, como que siempre, a la final, había algo que me hacía falta, ¿sabes? Como que siempre yo tenía que avergonzarme de algo. No sé, Geraldine hacía una pose, uy, ¿qué es eso? No, Geraldine, Y tú permitías que se burlaran de ti. yo la agrandaba, ¿sabes? Yo, Para que no me que no vean que total, me duele, entonces yo me río de sí, mí. Así I feel you. Me pasó. sí, y no, yo me reía de mí y lo disfrutaba, pero yo en mi soledad, yo decía, ¿cómo, qué día voy a parecerme a ellas? Ujú. ¿Qué día la vida va a parecer que me sonríe como ellas parece ser? Porque quizás son más delgadas, porque tienen un pelo más lindo, o sea, no sé, porque tienen familias funcionales después, porque yo ya como, tienen sus papás juntos. Yo luego empecé a sufrir eso, yo era niñas que subían en sus estados como mascarilla el día de hoy con mi mamá y vamos a ir al cine. Yo decía, yo quiero eso, pero yo sentía que si publicaba eso me sentía la persona más hipócrita del mundo porque yo decía, esto es irreal, esto no se siente a veces genuino. Ujú. Y cuando pasaba yo decía, quisiera que esto en verdad Se se sintiera así. sintiera siempre, no a veces, ¿sí? Y eso me conflictuaba mucho, pero realmente las amigas creo que influenciaron mucho también en toda esa percepción que tuve de mí misma, como que igual, vuelvo y te decía, como que todas eran, no, Gerald, tú eres importante, todas me daban mucha autoestima, pero a la final como que yo estaba en círculos donde siempre me sentía menos, ¿sabes? O sea, y quizás no eran culpa de ellas, como que ellas no decían como, hace más chiquita, quizás de más chiquita sí lo hacía porque una es de niña, es bien hijo de putica, Tenaz, sí. yo bien hijo de putica, Sí. y entonces como que yo dije, bueno, pero ya de grande como que quizás yo elegía estar en espacios donde siempre ocupaba como una sombra, ¿sí? Yo me sentía una sombra detrás de alguien. Ujú. Ya en la universidad yo cambié eso, ¿sí? Imagínate, hasta el colegio, o sea, hasta el colegio, que igualmente, También es el hecho de que uno siente como, bueno, por ejemplo, a mí me pasaba cuando empecé a sentirme así, entonces fue como la solución.
o sea, yo igual me esforzaba en sentir que el problema no era yo, era el entorno. Entonces, quizás cuando me cambié de colegio, si me cambié de colegio, puedo ser una nueva yo y ya no voy a tener que convivir como con estas personas que conocen esa parte de mí que me avergüenza. Entonces, voy a cambiarme de colegio para ser una nueva yo y ese capítulo anterior no existió. Me cambié de colegio y volví a pasar lo mismo. Me cambiaba de grupo de amigos porque decía el problema, o sea, alguien va a poder verme y va a entender cómo va a entenderme. Entonces, no, estas personas como que no hago match, entonces voy a buscar otros amigos. Y ya como al quinto intento en el que estás cambiando de entornos constantemente y sigues sintiendo que no encajas en ningún lado, llega a la universidad, llega al trabajo y es como, no encajo en ningún sitio, marica. O sea, el problema soy yo. Empiezas a sentirte así, porque a mí me pasó eso, como cambiar de entornos y de amigos y una y otra vez, pero era porque yo no me sentía bien conmigo. O sea, yo tenía pena de mí misma. De pronto a la gente le valía verga al final del día, ¿sabes? Pero uno se metía en una película de, o sea, tan avergonzada que tengo que irme. Yo siento que igual al principio, como llevarme la culpa a mí, estaba como castigándome y luego como que ya grande dije como, bueno, la culpa de pronto, si es mía, de pronto inconscientemente escogiendo estos lugares donde no, donde en verdad no resueno, donde estoy castigándome inconscientemente para hacerme chiquita con esta gente. Ya, bueno, es que ahí en ese lapso como que, bueno, ya estamos como en el colegio. Yo estudié toda mi vida en un colegio femenino, sí, en el localístico de Guadalupe. Y ahí yo, pues obviamente, ahí todas las niñas y bla, 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 bla. Yo fui porrista toda mi vida, bla, bla, bla. Mi papá tiene una crisis económica en octavo y me toca cambiarme de colegio. A mí no me duró tanto dejar a las chinas, sino dejar porras. Y papá me cambió a un colegio distrital, pero era un colegio femenino también. Lo más chistoso es que después no sé por qué le sorprendió que me gustaran las mujeres, sí. Pero eso es otra conversación. Todo ese 2015 fue, yo creo que la época en donde literalmente la vida dio como un salto cuántico, porque mi papá pues tiene la crisis económica, mi hermana se va de la casa a ir con él, yo me quedo sola con mi mamá. Oh. Imagínate, o sea, ya no estoy pasando el como trauma conjunto con mi hermana de pronto de la situación. No está, exacto, no está mi ancla y me quedo yo sola con mi mamá. Y claro, pues nos mudamos a Mosqueras, afuera de la ciudad, papá lejos. Yo paso muchos momentos sola, sí, muchos momentos donde tomo malas decisiones, pues tengo casi 15 años, casi 14 años, todavía no cumplí a los 15, sí, pierdo mi virginidad, pruebo las drogas, como o sea, como que empecé a estar muy solita y tomé malas decisiones y mi papá de repente como que ve que mamá me deja muy sola y me rapta básicamente, me dice como no, pues vamos a ir a estudiar y me dice no te vas a ir conmigo. Oh my God. Y así obligadamente yo resistiéndome, ¿por qué? Porque mi papá tenía reglas. Claro. Yo decía, disciplina. Yo no, burbuja, caja, no, pero me obligó. Hoy en día se lo agradezco profundamente, total. Profundamente. Pero cuando pasa eso, literalmente al día siguiente me meten al colegio, no sé qué. Y es muy chistoso porque en el anterior colegio, que era de monjas, cuando yo salí, se estaba viendo un poco como este tema de los gustos por las chicas, ¿sí? Como que yo veía como que se en Caletana dándose besitos, sí. Y como que aparecían noticias de pronto acerca de la comunidad y yo era como, no, pero como porque los discrimina, o sea, como que yo me ponía así, yo manifestaba mi opinión de no, pero porque los discrimina, pero yo no sabía que me gustaban las mujeres, ¿sí? Yo era como, no, pues, chévere, las mujeres son hermosas, pero yo quiero, porque como mis amigas, mi mamá la miraban los hombres, yo decía, yo quiero eso, yo quiero es que un hombre me mire. Luego ahí me cambian de colegio, en ese pues no se notaban tanto como que eran más caletas, no, pero en el otro colegio, bebé, eran todas con todas, ¿me entiendes? O sea, todas eran, no, es que miras que este mismo grupo fue no sé qué, y yo toda. Yo dije, pero, o sea, aquí pena dónde, aquí no hay estigma, o sea, obviamente las estigmatizaban en el colegio, pero dentro del salón, o sea. Con las directivas también. Sí, pero eso tú decías, no, 11B con 11A, no sé, o sea, yo decía, ¿qué es eso? Y ahí fue cuando yo dije, bueno, o sea, esto es algo que es posible explorar. No la primera vez que yo me sé con una mujer, yo dije como, wow, ¿qué es? Aquí soy. Sí, yo dije, ¿qué es esta maravilla? Yo dije como, porque me dijeron que eso estaba mal, porque yo soy una persona muy amorosa, ¿no? Como te expreso, yo soy de dar poesía, yo hago poesía, entonces yo hago poemas, te hago cartas, te envío rosas, o sea, todo. Entonces yo sentía que la más feliz cortejeando, pero nunca me cortejaban a mí. Nunca fui cortejada. Como que siempre igual seguía persiguiendo, buscando quién me mirara.
Y bueno, allá en el colegio pues tengo varios amores, sí, pues como que me gustan varias personas, ¿verdad? Ella tengo mi primera novia, que bueno, pues duramos como año y medio, bueno, eso terminó muy mal. Pues yo empiezo a sentirme muy triste, o sea, como que a la hora de relacionarme, como que yo empiezo a sentir mucha frustración porque claro, ya empiezo como a tener pareja, ¿sabes? Como ya saber que puede existir un feeling, también empiezo a tolerar el rechazo, ¿sí? A mí me gustaba, me acuerdo antes de ser novia de ella, a mí me gustaba una chica que era de un grado más. Y, y yo me acuerdo que lloraba porque ella bien hijo de putica conmigo. Entonces como que yo me acuerdo mucho que una noche lloré mucho, iba a ver una película con mi papá y le dije como, no, no quiero, me quedé solita. Y mi papá me dijo como al día siguiente, yo estudiaba en la tarde, Ujú. y entró al día siguiente hacia las 6 de la mañana como, ¿por qué estabas llorando anoche? Y yo toda, mira, yo me acosté a las 2 de la madrugada llorando, tenía los Claro, ojos tenías así, los ojos. y yo, ¿qué quieres? Y me dice como, no, pero es que yo sospecho que no sé qué, bla, bla. Y me dice como, y yo me dormí, me dice, yo creo que esto es un problema de lesbianismo. Ay, mira, a mí me dio mucha risa. Que mira, yo pensaba decirle a mi papá que me gustaban las mujeres cuando tuviera 18. Dije, no, pues ya cuando pueda conseguir un trabajo, voy a ir de la casa. Mi mamá y mi hermana ya sabían, pero pues como siempre uno le dicen, ahí sos una tapa. Y con mi papá pues me dice eso. Yo no tuve tiempo para pensar en una mentira. Primero porque estaba recién despierta, tenía los ojos en la cola. Y entonces yo dije como no. Entonces le dije como, ¿y si fuera así, qué pasa? O sea, aparte de todo, confrontativo. Mi papá dice, yo creo que es Pepita, mi amiga, o Pepita, que es la chica que me gusta. Y yo me cagué de la risa porque yo le dije, como no, ¿cómo va a ser mi amiga? No, es la otra. Como que obviamente él me dice ese día como, no, no vas a ir al colegio hoy, ya no vas a ir a pijamadas. Y pues súper ansiosa después de llegar a la casa. Y luego él fue muy lindo, él me dijo como, ¿y cómo te fue con la muchacha? Sí, como porque como yo estaba llorando la noche anterior, él me llegó a preguntar, yo dije como, ¿a él le importa que esté bien a pesar de que le conflictúe? Nada, pues mi papá como que es súper afable, pero obviamente en la casa no sabían. Yo iba en la casa con mi abuelita, mis tías, Mm. y mi primo vivía ahí. Entonces, nada, pues pasa ese tiempo, bla, bla, bla. Yo como al añito, yo me cuadro con mi novia y yo un día la llevo a la casa, ¿sí? Pues nada, o sea, nosotros nos montábamos la pierna así, como, hola, ¿cómo estás? Y no se monta la pierna. Y pues normal, pues como amiga, hasta con mis amigas lo hacía. Entonces, pues cero que lo vimos como un acto lesbiano. Pero claro, para mis tías fue lo peor del mundo. Obviamente desde ahí me empezaron como empezaron a hacer como pailas con su actitudes, ¿sabes? Como que lo miraban feo a uno, decían cosas como requis. Pasaron como unas semanas y un día como que me súper agarré con mi familia, en una Navidad también nos agarramos por la situación de que se enteraron que me gustaban las mujeres. Y mi papá sí fue a defenderme. Mi papá en esa Navidad me defendió. Fue muy hermoso sentir un respaldo por parte de mi papá, a pesar de que quizás no, él no quería como una hija que le gustaban las mujeres. Y aparte él me acuerdo que les decía como que cada quien haga con su culo un florero. Él decía eso. Total. Decía como o sea, quién está libre como de, quién tiene rabo de paja, les decía, me acuerdo, quién tiene rabo de paja, o sea, Ujú. ¿quiénes son ustedes para juzgarlos? Y eso fue una pelea súper fea. Ya después de mucho tiempo, mi familia pues me pidió disculpas, de ella después como que, ¿sabes? Como que entendieron muchas cosas que quizás desde, pues, el desconocimiento, quizás el temor, porque bueno, pues yo en esa época yo me gané una beca, yo me gané el Serpi lo paga. Ujú. Entonces, como que también fue muy raro porque pues yo tengo mi novia, no sé qué, llegamos a 11, nos preparamos, yo quería, pues no sabía que estoy, el papá es orientador profesional, entonces estábamos mirando la carrera, bla, bla, bla. Y entonces yo quería pasar a la nacional, pasé a la nacional, pero a música. Yo quería estudiar psicología, yo quería pasar a psicología. Y pues me presenté yo estaba esperando lo del tema del ICFES, Ujú. ¿m? Pero como no había pasado a la nacional, yo ya estaba súper triste. Con mi pareja, pues yo empecé a sentirme triste. Mira, yo con ella estaba súper bien, entonces nos entendíamos mucho porque habíamos sido amigas. Entonces, tener una relación con una mujer que antes fue tu amiga y fue tu mejor amiga, es lo Increíble. mejor que puede pasar, no todas las veces sale bien. Pues yo estaba mal con mi pareja porque obviamente no sabía, yo no. Mira que yo me pongo a pensar como qué era lo que más me afectaba en ese entonces cuando tuve mi primer intento. Y yo no recuerdo, yo creo que fue un cúmulo de cosas, O ¿sabes? sea, en esa época fue que Sí, ocurrió el primer el intento. primero, en 11, en 11, en el O colegio. sea, seguías en el colegio. Ok. Sí, el primer intento fue en 11, en el colegio. Y uf, eso fue muy triste porque después de ese primer intento, volver para graduarme, o sea, como Pero sí, ¿qué sientes que, o sea, como como, que esto, ¿no? sí, cómo se dio para que llegaras a eso? Pues yo siento que era como, primero la frustración de quizás no haber pasado a la nacional. Ujú. Mi papá como que
Amal, él me daba mucha motivación. Él me decía, yo creo mucho en ti, tú eres una mujer muy inteligente. Entonces, como que cuando me sentía diferente por no caer en un molde como de la sociedad, Sí. entonces yo era torpe, ¿sí? Pero hoy en día entiendo que quizás no era torpe, sino era una forma diferente de ser, ¿sí? Entonces me castigaba mucho por no ser como mi papá. Quizás de pronto yo quería que él me viera como una mujer realizada. Entonces yo decía, no, no pasé a la nacional. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? No voy a estudiar. Con mi pareja yo decía, no, y si ella no pasa, porque entonces, ¿qué vamos a hacer después? No, y mi físico, yo me sentía horrible. Yo decía, no, mira mi pie, estoy gorda, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, como que yo siento que fue un cúmulo de todo. Y yo tuve esa noche una discusión con ella, que yo creo que sumó, pues, el malestar. Y lo que yo sí puedo recordar mucho es la agonía. La agonía de sentirme una mierda. O sea, agonía. O sea, literalmente un dolor, un vacío acá insoportable. O sea, que yo decía, pero que esto se siente feísimo. Yo no quiero sentirlo, yo quiero descansar. Eso era lo que yo siempre pensaba. Y esa noche, pues eso fue lo que pensé. Yo dije, yo quiero estar es tranquila. Me dolía mucho la cabeza, me acuerdo. Yo sufría de migrañas y yo tenía un tío en Estados Unidos y nos mandó unas pastas que tenían, bueno, como que eran para la migraña. Y yo me tomé esa vuelta. Yo me tomé como 90 pastas de eso. 90 pastillas. 90. O sea, yo cogí ese frasco y yo, Te las... y yo me acuerdo, uno se acuerda, no sé, yo tengo una memoria visual increíble de momentos muy específicos. Ujú. Me acuerdo mucho que estaba viendo Destino Final 5. Y me estaba tomando un jugo de guayaba. Y bajé las pastas con un jugo de guayaba. O sea, es que me da mucha risa. Todo me acordé de todo. Todo era muy random. Es que yo me acuerdo, es que es mis traumas, mis chistes. Es que me acuerdo y me da risa. Me acuerdo mucho que mi papá estaba con mi primo arriba. Yo duermo en el primer piso. Es una casa grandota. Entonces, yo duermo en el primer piso y mi papá estaba en el segundo piso en la sala con mi primo viendo un partido. Y entonces, pues yo dije, no, pues perfecto. O sea, que ellos no van a bajar. Ujú. Nadie va a bajar a salvar. Y entonces yo me empecé a tomar esas pastas poco a poco y me acosté a ver la película mientras lloraba. Yo decía, bueno, concéntrate en la película y claro, a mí me empieza a dar como un olor horrible, o sea, como si oliera pecueca tremendo. Y yo sabía que era mi cuerpo intentando rechazar las pastas para ir a vomitar. Y yo dije, no, Ok, era como para que te dieran sí, náuseas y vomitar. sí, el olor. Y yo decía, no. Y yo me resistía y yo me resistía. Sí, yo decía, estaba esperando. Yo decía, pues no, como que el desespero leí muy rápido en internet, como eran unas pastas que tenían como cafeína y no sé qué, acetaminofén, o sea, como que tenían tres vainas. Yo decía, pues un montón de esta vuelta, Claro. algo me debía hacer. Claro. ¿Mm? Entonces, pues entonces yo decía, como, primero me tomé unas y obviamente me daban náuseas porque pues sabían feo y luego como que me empecé a tomar más. Cuando me acosté y me di cuenta que obviamente ya no podía tolerar el malestar, pues fui al baño a vomitar. Y claro, mi papá es químico, mi papá es profesor en bioquímica, o sea, él estaba en bioquímica y es una persona muy inteligente, o sea, muy inteligente. Y que mi papá, muy resolvedor, empieza a decir, ¿qué tienes? No sos que te digan. Empieza a darme aguas de todo. Agua de jengibre, té, no sé Pero qué. devolviste, no alcanzaste a Ya procesarlas. yo alcancé a vomitar como unas pastas, poquitas, pero poquitas. O Claro. sea, sí alcancé a vomitar pastas, pero poquitas. Pero claro, yo, normal, mi papá como, no, pero que yo, no, no sé, papá, y papá, no, tú tomaste agua del colegio, no, de pronto fue una estrecha. Eso dijo como, eso fue una meba que se te metió. O sea, el man está, imaginaos, el peor escenario, y ya, claro, cuando yo me voy al espejo, yo estaba Verde. pálida, no, mira, yo pálida, o sea, pues la pared así. Y yo dije, no, paila. Entonces ya en un punto dije, como no me va a cagar con mi papá. Entonces yo dije, le dije, como ay, papito, a decir la verdad. Entonces dije, como me tomé todos estos frascos, pero pues ya yo vomité algunas, ya yo creo que tomándome esto, yo creo que me siento bien. Y yo le dije, como no, pero pues yo me voy a ir a acostar a dormir. Y mi papá, ¿ya estás loca? Va y te pones la pijama. Yo me acuerdo tanto que me decía, pero estás ya no sé qué, y me cogió la mano y me acuerdo que me pasa como lo primero, una pinta horrible, me acuerdo, y yo, no, Eso no qué combina. mala persona, literal, le dije eso, le dije, sus zapatos no combinan. Y entonces hay un hospital que queda cerca a mi casa que se llama el Santa Clara, que hago mención al hospital porque ese hospital me ha salvado en todos mis intentos, o sea, es verdad. Y llegamos, me arrastró, o sea, ni siquiera pudimos pedir un carro o algo así, porque pues tampoco es que quede muy cerca, sino que nos fuimos caminando porque él decía, yo no voy a esperar más tiempo, porque claro, yo ya estaba, yo El trancón vomitaba, o eso. O sea, sí, seguiste vomitando. sí, yo vomitaba, pero en un punto, cuando ya llegué, pues obviamente me analizaron, no sé qué,
Me tomaron los signos, no sé qué, yo estaba bien, bla, 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 y empiezan como a revisarme, bla, bla. Y yo empiezo a vomitar casi café. Entonces tenía miedo de que a mí se me haya como roto el esófago, se me haya roto las paredes del estómago. Y me acuerdo que llegó una doctora muy hostil a decirme como, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué hizo eso? Y luego dice algo muy estúpido como, pero si va a matar, hágalo bien. Uy, no seas perra. ¿Te dijo eso? Sí. Sí, mamá, porque es que acá necesitamos estas cosas para las personas que en verdad necesitan algo. Yo estaba como con mi pato lleno de mi vómito ensangrentado y yo, ¿Qué le pasa? ahorita que te doy cuenta, en la mayoría de intentos después, cuando ya, como que ya me di cuenta que me van a salvar, o sea, que ni modo. Bueno, ¿qué hay que hacer mañana? ¿Cuál es la clase que sigue? ¿Cuál es la siguiente responsabilidad? Sigamos en el horario habitual. Como intentando Sí, como, omitir eso. sí, como, pues No sigamos. pasó nada. Sí, como que yo digo, sí, no pasó nada, literalmente, usualmente hacía eso. Me acuerdo mucho que me hacen una endoscopia, eso fue lo peor, fue muy doloroso. Y me acuerdo que cuando salgo de la endoscopia, veo a mi hermana y ahí me quiebro y lloro porque mi hermana también pasó por unos intentos de suicidio y yo estuve presente en ellos. Entonces, como que en sus ojos vi mis ojos de cuando ella yo la vi a ella. Entonces yo dije, puta, yo sé lo que está sintiendo. Entonces me sentí muy mal. Ahí sí me sentí mal por pensar en el otro, ¿no? A mí luego me tienen ahí como hospitalizada y pues están haciendo como las visitas para que vayan a verme. Va mi tía, va mi hermana y entre esas va mi novia. Mi novia va. Nada más fue el día de la pelea, Sí, ¿no? fue como después, como días después. No sé, como que fue muy triste porque cuando llegaba mi hermana y me decían, ¿cómo es que tu papá no quiere que ella venga? Porque tu papá le está echando la culpa a ella. Pero eso suele pasar. Los papás a veces también como un mecanismo de defensa para evitar pensar que de pronto algo está mal con su hija. Eso es que alguien la está influenciando o eso es culpa de Pepito, Sutanito, los amigos, pero al fin y al cabo, pues tú ya eras un adolescente que, o sea, estabas pasando por muchas cosas, no solo por Literal. un drama en una relación, No, ¿sabes? sí, literal. Y cuando yo un momento dije, como que me acuerdo como una sesión con un psicólogo, así como que yo había hecho que también estaba como estresada por las expectativas por la universidad. Y me acuerdo que un día dijo como, entonces yo ahora soy el culpable, no sé qué. Yo no, sabes que aquí no es como que él quería responsabilizar a alguien Mm. por eso, ¿sí? Como que algo que él pensaba que nunca iba a pasar. Es como que se me salió de las manos. No te internaron, No, ahí no me te interno. dieron de alta. Sí, me dicen como, bueno, ya con el compromiso de psiquiatría, psicología regularmente, me mandan medicamentos, ahí empiezo mis medicamentos psiquiátricos. Ahí empiezo a tomar fluoxetina y levopremacia. Pero obviamente yo estaba muy deprimida, o sea, yo estaba muy triste. Eso me hizo sentir más avergonzada, o sea, como que yo siento que estuve más triste de no saber cómo volver al colegio, no quería que me preguntaran. Mis amigas fueron muy lindas, digamos, mi novia con mi grupito de amigas que teníamos, que era otra amiga que tenía su novia, entonces éramos como las cuatro, y me hicieron como una caja, como con algo lindo, me hicieron unas fotos, o sea, todas lesbianas, o sea, me encanta. Entonces me sentí muy amada y bueno, ahí fue bonito. Ahí me diagnostican con trastorno de mixto depresión con ansiedad. Ujú. Entonces yo dije como, ok, esto tiene un nombre. O sea, claro, porque yo sentía muy regularmente que la tristeza llegaba y a mí me pateaba, o sea, como que era demasiado malestar. Luego llega la noticia de que ganó el Serpilo Paga. Eso fue una felicidad muy, muy inmensa para mí, pues para mi familia, para mi papá. Bueno, después de eso fue que mi familia me discrimina porque me gustaban las mujeres, entonces como que anulaban como ese mérito porque me gustaban las mujeres. Eso fue muy curioso, como porque no soy digna o sea, era como, me decían pobrecito su papá. Como que una cosa que tiene que ver con la otra, además. Sí, tal cual. Y bueno, entonces ahí ya pasó a la universidad y yo sentía que en el colegio vivía más momentos depresivos que en la universidad. Luego ya en la universidad, pues obviamente yo estoy en la Universidad de La Sabana. Me fui a una universidad sumamente pupi en la puta mierda, yo vivo en el centro, Ujú. en Chía, o sea, me tocaba pegarme un Sí. viaje, pero mira que la veía el universo, Dios, lo que sea, o sea, hoy en día entiendo por qué tenía que ser allá. Pues seguía con mi novia, pero obviamente cambian las dinámicas, ¿no? Ustedes querían estudiar juntas No, ella quería entrar a estudiar medicina en la en la Nacional. nacional. Ujú. Pues nada, ella no entra y pues yo también como, no sé, con esa culpa de quizás yo sí estoy estudiando y tú no, no sé, como que no quería sentirme mal, pero pues eso empezó como también a deteriorar quizás la relación en muchos momentos y bueno, y yo siempre he tenido muchos sobrepensamientos, o sea, pero unas películas cinematográficas increíbles, o sea, era una cosa bárbara, o sea, mi velocidad de pensamiento es tremenda, o sea, para hablar creo que lo notas, yo hablo muy rápido
porque mi velocidad es muy rápida. Y yo creo que eso me hacía a veces como tener temores de cualquier cosa y me hacía como autosabotearme, ¿sí? Y eso me pasó quizás en mi relación, como que yo decía, no, no soy merecedora de ti, y terminábamos. Y así pasó y terminamos, y ahí empezó como el declive. Me acuerdo mucho que eso fue como para 2018, 2019 más o menos. Y pues obviamente uno llega a ser pilo paga y muchos quizás dicen como no, pues una universidad tan pupi, pues tienes que, muchos vienen desde muchos lugares, entonces a veces los tratan mal, bueno, bla, 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 muchas vainas. Yo como si nada, yo vengo acá a estudiar, acá yo me Total. parcho, o sea, si me gane esto, no, no me hace más ni menos que tú, todos venimos acá a aprender. Entonces era muy bonito porque yo me hablaba con todo el mundo, así como era en el colegio, igual fue en la universidad, yo me hablaba con todos, con los más, desde los que, puchas, andaban en camionetas blindadas y otros a los que vendíamos en tas. Pero todo era muy bonito ahí en la universidad, pero también, digamos, empecé a sentir, pues nunca como la discriminación, pero sí me empecé a la carrera en sí. Estudiar psicología Heavy. es heavy metal, realmente, y más cuando estás pasando un proceso psicológico como tan latente contigo, entonces todo el tiempo si no más, es natural que mientras estudias psicología te estás diciendo, ay, yo tengo eso. Yo decía como, no, claro, es esto, no es lo otro, no, yo decía, es que es lo otro, que es esto, y me empecé como a matar la cabeza. Y pues también la exigencia de la universidad, ¿no? Y lo que es la educación tradicional. Yo soy una persona neurodiversa, o sea, a mí en el colegio todo el mundo se sorprendió cuando me gané una beca porque decían como tú, la que hablaba todo el tiempo, como así, la que pues a mí nunca me iba mal. Yo siempre me gusta aprender, soy muy curiosa, pero digamos, no es como que yo eligiera, como, uff, tengo que ser la primera, Que no, siempre no. estaba esa persona, ¿no? Sí, pero mi papá siempre quería que estuviera como de primeras, pero a mí me iba bien, pero no era como la que quizás se destacaba entre todas para que fuera viable una beca, no. Pero en muchos momentos, como por la carrera en sí, yo sentía que quizás no daba la talla. O sea, como que yo decía, bueno, y yo con todo esto, como qué es lo que yo quiero hacer en la psicología. Y pues yo empecé también a querer como atentar contra mí, yo empecé a frustrarme y yo me corté muchas veces, ¿sí? Una vez pues me inyecté aire en las venas. Sí, cuando me internaron había una chica que intentó Sí, desvivirse de esa forma, sí. sí, Pero eso es peligrosísimo, ¿no? sí, esa fue muy, no sé si es que no cogí bien la vena, no, yo creo que no, pero sí que mareaba muchos días. Sí, obviamente como cuando haces así, como que de pronto sientes que te va a dar náuseas, así me sentía. Y no le dijiste a nadie. Sí, mi papá supo y pues obviamente fuimos al hospital, pero lo que decían es que yo sentían las bolitas en mi piel, De sentían las aire, burbujas. sí. Ujú. Sí hubo como el del desespero de sentir, o sea, yo sentía como que todo se acumulaba Ya. y no podía nada, como que yo sentía, yo siempre que era como un globito, como que yo sentía que iban inflando y como que dejaba pasar cosas que de pronto no me afectaban, ¿sí? Entonces de pronto me decían la cosa más mínima, eres fea, y ya, y ese día explotaba y es cuando atentaba contra mí. Pero, digamos, en un momento para acá, como que yo tenía, pues, digamos, estas conductas de autolesionarme, de atentar contra mi vida, porque yo estaba cansada de sufrir tanto, ¿sí? Y cuando pues yo me cortaba y demás, era como el desespero. Cuando yo llegaba a cortarme era por desespero, No, y lo porque peor es cómo se siente después, ¿no? la culpa de haberla Porque en el cicatriz. momento sí uno siente que todo se apaga. Sí. Por un microsegundo se apaga. Y eso es por eso que las personas lo hacen. Ujú, Pero es súper contraproducente porque después es la culpa de, o sea, no es como que, ay, me dolió y ya, sino que tienes que ver todos los días lo que hiciste. ujú, correcto. Eso es lo más difícil porque cuando yo me cortaba, pues literalmente lo que sentía era que lo que me estaba doliendo no dolía tanto porque esto me estaba doliendo más, Claro. ¿sí? Entonces yo decía, uff, como que algo, se me cambió el estímulo, ¿no? Algo se calmó. Pero luego, obviamente, el ardor, luego que te curen, luego que te miren, luego la cicatriz, obviamente, eso ahí uno lo tiene como carcomiendo. Entonces, como yo tenía tanta culpa cuando yo me intentaba matar, yo decía como, es que ni para esto sirvo, o sea, ni para matarme sirvo, o sea, qué frustración, me sentía una inútil, o sea, poco merecedora, como que me decían que yo era muy talentosa, que era muy buena, pero igual yo decía, pero ¿en qué? O sea, no está con estas cosas, no, como que no cumplía con la expectativa del mundo y eso me hacía sentir muy frustrada. Es lo que te digo de, sí, soy buena, soy inteligente, pero no soy la mejor en nada. Ujú. Entonces, como que eso me hacía sentir muy mal.
Y ya después, como, pues de varios intentos, como que en uno, en uno me acuerdo, como que no, como que yo tenía el seguimiento con la psicóloga, pero también los psicólogos de las EPS no dejan mucho que desear este sistema de salud, la verdad, porque 20 minutos para una sesión de calidad, no, No. y los profesionales que usualmente están allí no están del todo preparados porque me he topado con varios y lastimosamente no están del todo preparados. Y digamos, ¿cuántos intentos has tenido? Uf, mira que yo siempre digo que fueron 6, como desde que digo que 17 años hasta acá, pero mira que me puse a pensar hace poco, porque venía para calles, me puse a pensar muchas cosas y yo recuerdo mucho que cuando mis papás se separaron, nos vivíamos en un octavo piso y me acuerdo mucho que yo una vez como que me puse en la ventana, o sea, como que era la ventana y ya como un paredoncito larguito, chiquito, y luego estaba como pues el abismo. Y yo me salí de la ventana y me paré en ese, y como que tentaba como en querer saltar, ¿sí? Yo recuerdo mucho eso y hasta mis familiares una vez me lo dijeron, pero me parece, yo creo que eso fue un intento, podría Claro ser que lo es, 7. sí. Yo creo que podrían ser 7, pero sí, Y como, espaciados en el tiempo, ¿cada cuánto sientes que estabas intentándolo? uff, en la universidad, yo creo que, a ver, empezaron como en el 2019. Yo creo que como era alrededor de como cada 3 meses, o sea, ¿Mm? que pasaba, pero al final de cada intento, yo me volvía, es como soy muy inteligente, me volvía cada vez más profesional para hacerlo, Claro, cada vez era más peligroso porque estabas más cerca sí, de de lograrlo. lograrlo. Ujú. Como que yo me ponía a leer, yo buscaba, yo investigaba, Sí, yo eso de pasa todo, mucho. yo de todo, para poder tener como la certeza de que no iba a fracasar, al menos en esto. Y me acuerdo que en mi último intento yo tenía todo planeado, o sea, todo. Mira, yo ya tenía, yo me acuerdo que en ese último intento, en lo que yo en lo que yo sentía, yo decía, yo odio tanto mi vida, o sea, la odio tanto lo que veo. Estoy gorda, soy fea, nadie me quiere, nadie me desea, todos fingen afecto, nadie, o sea, soy una fracasada, voy a ser una mala psicóloga, todo estaba mal. Y yo decía, pucha, ahí alguien está queriendo un pulmón que yo no quiero, alguien está queriendo un riñón que no quiero, entonces empecé a sufrir por ser una egoísta tiene gozo de vivir, mientras alguien no, y yo quiero es morirme. Y Dios. entonces me inscribí a una organización de donación de órganos, donde yo autoricé y llené mis datos para que cuando yo me muriera, todos mis órganos iban a ser donados. O sea, yo dije, como, si yo me voy a morir, voy a dejar que alguien Planificaste viva. hasta eso. Sí, todo. Yo hice un video, yo hice una carta, sí. Yo le dejé muy bien hecho y de hecho yo lo fui planificando con lo que yo le intenté. Yo guardé mis medicamentos para dormir como por un mes. Con lo que yo le intenté lo iba comprando en droguerías así. Quería comprar 3 frascos de eso para matarme. Fue a través de fármacos. Sí, fue a través de fármacos. Porque en un punto cuando ya me cortaba y volvía a la sensación de culpa y de malestar y se le sumaba, yo decía, pero es que yo no quiero sufrir más, Mm. o sea, yo no quiero que me duela más, yo ya quiero es descansar, yo quiero ya no quiero más. Querías como quedarte dormida y Sí, ya. para siempre, yo eso decía, yo quiero quedarme dormida para siempre, quiero dormir, quiero dormir. Entonces, claro, cuando pues ya yo dije, yo no quiero cortar y veo que con los fármacos puede existir de pronto, no está como esto que pasa de pronto con el fármaco que yo lo hice, sabía que no me podía pasar esto que pasó con las pastas, de pronto que me dan ganas de vomitar o algo así, Claro. sino que de una yo sé que me iba a dar otro efecto. Además que te quedabas dormida, entonces, Ajá. Entonces resulta que bueno, pues cuando llega, como que tengo esos 2 frascos, necesitaba un tercero, me pasa una situación en donde el globito le pasa una situación como que pa, explotó y yo dije, no, estoy muy agotada. Me acuerdo también ese día, estaba viendo Patch Adams y obviamente es la peor película que no se puede ver por cuando uno está pensando eso, porque no. Y nada, como que me tomé las pastas, eché esos frascos y me tomé todo y dije, bueno, por fin voy a dormir. O sea, por fin voy a descansar, por fin voy a estar tranquila. ¿dejaste el video y demás? ¿O ahí fue como un poco más torpe por lo que me dices que algo explotó? Sí, o sea, digamos, imagínate, algo explotó y yo dejé pasar casi como un día. Como que yo quería ver cómo me iba sintiendo, pero la agonía era, o sea, la sensación era horrible. O sea, era una sensación muy fea.
Y dije, bueno, ya, o sea, ya. Como que yo pensaba en las personas que me amaban y yo decía, bueno, pues, o sea, me disfrutaron ya. O sea, como que yo decía, no me voy a culpar por ellos, voy a pensar en mí. O sea, por primera vez voy a pensar en mí. Ya. Sí, o sea, yo decía, como para mí eso es el acto de amor más grande, para mí. Si me amo, me va a quitar la vida. Bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso fue en la noche, yo me dormí. Al día siguiente yo tenía, como estamos en esto de estar híbridos en la universidad. Ujú. Entonces yo llegué y como que tenía clase como eso de las 11 y mi perrita duerme conmigo y mi perrita a veces ronca. Entonces como que mi papá pasaba, eran las 4 de la mañana y pasaba y roncaba y mi papá pensaba que era Emma. Luego como que 6 de la mañana pasa otra vez y decía que era Emma. Luego Emma sale. Pero luego como que le va a pasar como sobre las 7 no sé qué. Y sigue escuchado como el ronquido y dice, pues Emma ya no está ahí. Y bueno, y pues él entra y me ve y yo estaba jadeando, yo estaba convulsionando. Ah, juepucha. Yo estaba O convulsionando. sea, él pensó que ese sonido era un ronquido de tu Sí, perrita. y era yo como jadeando. Sí, imagínate cuántas horas, o sea, Llevabas como, unas buenas horas ahí. pero sí, desde que le escucho, no sé desde cuánto más. Claro. ¿Mm? ¿Y tú recuerdas algo de No, o sea, esto? ¿O esto es lo que te cuenta? todo esto es lo que me cuenta mi papá, porque lo último que yo recuerdo fue mi vasito de Red Bull con, con las cosas Claro. y los medicamentos y irme a dormir, ¿sí? Yo en el teléfono hice un pantallazo y puse como, hay un video, esa es la contraseña de mi teléfono, hay un video, véanlo, los amo mucho. Y lo Claro. puse para fondo de pantalla de Claro. mi teléfono y lo dejé ahí. Lo último que te acuerdas es que te las tomaste y te Sí, acostaste. y me acosté y ya, eso fue todo. Ya lo que mi papá me cuenta fue eso de que escucha a mi perrita, él me encuentra y lo primero que hace fue como estamos en el primer piso, pues una persona que está inconsciente pesa el triple. Pesa Claro. muchísimo, él llama a mis primos, Estás desgonzada. me tienen que me dice que me arrastran con una cobija, papá llama a la ambulancia. La ambulancia llega, me tienen que romper la ropa, era un saco favorito mío. Me rompen la ropa y me tienen que, me ponen como todas estas mierditas para darte los signos. Yo no tenía signos, nada. Van a canalizar, ¿No tenías signos? no me encontraban. O No sea, me ya encon- tenías el pulso sí, súper, súper súper débil, débil. débil. Y me decían, no van a canalizar, no me encontraban venas, me tuvieron que canalizar en la aorta. Y bueno, y como que llegamos al hospital y en el hospital a mí me reaniman, me reaniman. Mi papá dice que me reaniman 2 veces con el. ¿Y tu papá vio eso? Sí, y porque no alcanzaban a cerrar la puerta. Yo le dije a él, ¿por qué a ti te dejaron ver eso? Y él me dice, como, es que la puerta estaba medio abierta y yo alcanzé a ver eso. Y yo le dije, papi, lo siento mucho porque tú no tuviste que haber visto eso. Sabes, haber sido un momento muy feo para ti. Claro, no saber si iba a estar vivo o no. Sí, me acuerdo que en muchos de los momentos cuando yo estaba interna, como de pronto en emergencias, como ahí en el triage, como que te atienden súper rápido, me acuerdo, he visto la cara de él y es como súper preocupado. Pero esa vez, pues obviamente no me acordaba de nada, llegó al hospital, ahí volví a tener pulso, pero yo no estaba oximetría, como esto de la respiración, Saturando. yo no estaba saturando, o sea, mi saturación estaba en la cola, entonces ahí me tienen que entubar. Me meten un tubo para tener respiración. ¿Qué pasa? Ahí los médicos dicen, como pues estamos preocupados porque, bueno, primero los medicamentos que ya se tomó afectan su hígado, entonces necesitamos ver si tiene una falla hepática. Claro. Y 2, queremos saber cómo está su cerebro porque ya le faltó mucho tiempo oxígeno en la cabeza, entonces queremos saber cómo está. Entonces, ahí me hacen la tomografía. Cuando ya yo logro despertarme, Ujú. me acuerdo que a mi papá de lado me dice como, si me entiendes, parpadea 2 veces. Entonces yo parpadeo 2 veces. Estabas con el tubo. Sí, claro. Juepucha. Entonces ahí como que yo no sé, yo creo que me duermen para sacarme el tubo, no sé qué. Yo ahí me despierto y yo veo, claro, paredes blancas, yo con la bata, y yo estaba muy confundida, ¿sabes? Yo pensaba que era el cielo. Yo decía, ¿dónde está Dios, los ángeles, dónde están? Yo no entendía. Yo decía, o sea, yo dije, ¿cómo será que estoy en el limbo? De pronto, o sea, Sí, sí, sí. yo estaba muy confundida y luego como que empecé a ver a la gente y como que me hablaban y yo como que, bueno, yo duré como 3 noches como escuchando susurros, así como. Estabas alucinando, yo creo. Sí, no, yo estaba re loco. O sea, yo cuando yo quedé con esos susurros, yo dije, no, ya, ya. Me tosté. Sí, ya, yo dije, yo ya quedé, ya déjenme acá, yo dije, no fue puta. Luego, pues obviamente no me pueden traer mi teléfono, íbamos a entrar a parciales y yo le decía, papi, bueno, ¿y cuándo me dan de alta? Es que tengo que ir a parciales. Igual yo siento que es una respuesta al trauma o al shock. Sí. Es como cuando a las personas se les muere alguien muy Ujú. cercano y están como si nada, es por el shock. Y creo que eso mismo te Sí. pasa a ti con tu propia vida. Sí, yo creo que me pasa eso, así como creo que por eso en el último intento, que cuando pues ya me despierto y me dicen en la UCI, pues
me acuerdo que todos alrededor eran señores de la tercera edad que en verdad estaban luchando por vivir, o sea, Ujú. y yo estaba y obviamente me estaba mirando cómo iba mi hígado, porque mi hígado ni tan como estabilizarlo, y dije, pues como las otras veces yo venía a urgencias, me pasaban suero como locos, iba a psiquiatría, me decían reformulemos la medicina, que tenga citas más seguido, psicólogo, ya. Entonces ya eso así va a ser. No, Te aquí internaron. me dijeron, tú no te vas. No. Y yo, ¿por qué? No, fue horrible porque yo dije, no, y la universidad, y no Sí. sé qué, y no, yo estaba, Ante todo responsable. sí, Tú casi me desvío, pero el parcial. sí. Sí, te entiendo. Y entonces me acuerdo mucho que llegó un médico, o sea, me acuerdo mucho que era de noche y a mí no me dejaban tener mi celular, o sea, mis papás, yo decía, bueno, el celular no, nada de celular, el celular cero, no puedes tener ningún contacto con nadie, o sea, nada, tú estás acá contigo, estás acá por ti. Y me empezaron a llevar muchos libros, me empiezo a leer mucho. Y en Ya. un punto llega el médico y se sorprende porque pues estaban todos los señores viejitos y estaba yo. Y me decía, yo estaba así como, no tenía el pelo más cortito que tú porque estaba calva, recién me había hecho animal print en la cabeza. Tan chévere, sí. Y, y entonces yo dije como, bueno, me dice, ¿cómo y tú por qué estás acá? Y yo le dije, como no, pues yo intenté suicidarme. Y él me dice, ¿cómo ay, con qué? Entonces yo le conté. Y él me mira como, y entonces como mi expediente, no sé, empieza a Tu mirar. historia clínica. Y él me mira eso y me mira eso y me mira. No podía creer que No. estuvieras bien. Y me dice como, o sea, yo puedo entender que estés despierta, ¿sí? Como que lo más probable era un estado de pronto en coma, que estuvieras en coma un rato y de pronto te despertaras, lo entiendo. Pero ven tú puedes ir al baño sola. Yo sí. ¿Estás hablando bien? Sí. ¿Tú estás escribiendo? Sí. ¿Tú, tú puedes tomar decisión? Sí. No entiendo eso. ¿Y a ti te tuvieron que hacer algún tipo de lavado ¿Llamado qué? de estómago Sí. por las pastillas? No, no porque no era, no porque lo que más me afectó a mí fue el medicamento que tomé, que era líquido. Ah, ya, ya. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí, no, como que realmente él me decía, como me sorprende es que no tengas ninguna falla cognitiva, porque según esto te faltó mucho tiempo oxígeno en el cerebro. Me decía, yo no soy creyente en nada, pero esto es un milagro. Y no, obviamente, para mí, o sea, yo creo que cualquiera dice que es un milagro, dice como, uff, amén. No, yo no. Yo no quiero, yo no pedí un milagro. Esto lo hablaba, de hecho, con otras invitadas que también han pasado por intentos de suicidio y les pregunto mucho eso, cómo te sentías, o sea, no sentías ningún tipo de tranquilidad al notar que seguías con vida, como arrepentimiento o sentías como rabia. Mejor dicho, ¿qué emoción Rabia. sentías al darte cuenta que volviste aquí? Fastidio, rabia, impotencia, inutilidad. Ujú. Me sentía muy inútil, me daba mucha impotencia, creo que me daba mucha impotencia, como que, no sé, como decir, fue puta, no pude hacerlo esta vez, o sea, tengo que seguir cargando con la desdicha de verme en el espejo todos los días, de habitar este cuerpo, de habitar esta mirada, de habitar estos sentimientos que nadie quiere, que nadie ama, que yo ni amo, o sea, para mí era horrible, sí, como que no lo logré, y como que me sentía peor de ver el alivio en las caras de quienes me amaban. O Claro. sea, como que yo decía, no, no, mira este milagro. Y yo decía, como, no entiendo. Y mira que una amiga, después cuando yo salí, ella fue la única que me dijo, como, está bien, te entiendo si lo quieres hacer. Me dijo, no estoy de acuerdo, no quisiera, pero entiendo todo este dolor que me estás contando. Y ese día entendí que alguien podía empatizar sin necesidad de pensar que estaba mal morir, ¿sí? Como que yo hoy en día con muchas experiencias que yo después de eso, digo como, uf, cuántas cosas me hubiera perdido de mi vida si hubiera pasado eso, si Claro. lo hubiera logrado. Pero en ese momento era tal tu sufrimiento que tú no pensabas en la Gerald del futuro, tú No, estabas pensando era en apagar el sufrimiento de ese instante. sí, no, yo no pensaba en ninguna Gerald. Para mí la Gerald del futuro ni siquiera existía, No o sea, existía. no existía. Y si existiera una Gerald desdichada, Mm. una Gerald desdichada, con agonía, sufriendo, odiándose. ¿M? Entonces, como que él me dice eso del propósito, el médico me dice como, esto es un milagro, de pronto ellos sí que hacen eso del propósito y no sé qué, y yo decía, pero qué propósito, qué me hablan. Entonces yo empiezo como a cargar con eso, me dicen, no, vas a estar internada, me sacan de la UCI, que lloré 2 semanas, y me envían ahí en el mismo hospital, que es de salud mental, y ahí duró 2 semanas más, y de ahí como estábamos todavía en este tema de la pandemia,
pues no fue como que ya entraba de una vez a compartir con todas, sino que con las que llegaban recién, nos encerraban como en un tipo de Cuarentena. habitación, sí, como en cuarentena. Y ahí conocí de todo tipo de mujeres que tú te puedas imaginar, de todo, de todo. Eran solo chicas. Sí, ese pabellón era solo mujeres y había de todo tipo de situaciones de salud mental. Había, en un punto llegó una niña y con con muchas hablé, y todas eran muy lindas, ¿sí? Como que uno, al principio me resistía mucho, yo decía, no me dejen acá, por favor, Sí, si quieres cuídenme, escóndanme los cuchillos, o sea, como que todo me lo tenía escondido en la casa. Sí, yo no quería estar internada y pues, y menos en ese hospital porque pues yo sabía que usualmente era más de rehabilitación de drogas y pues ahí es un hospital que queda en la zona de la ciudad en donde pues llega como pronto mucho habitante de calle, mucho desde de pronto algo más difícil. Y me daba temor, hasta a mis papás les dio temor, pero fue como tal la emergencia que fue como o es acá o se les va a matar. Así. claro, y es que uno en el momento puede, porque también me pasó, uno jura y perjura que no lo va a Sí. volver a hacer, te lo prometo, no me vuelvo a cortar, no vuelvo a tal cosa, sea cual sea la situación por la Sí. que te internen. Me internaron y bueno, y ahí fue como el proceso era ya de tener más libros, tenía libros, no me podían mandar cartas ni nada, mi hermano me mandó una, me escondía en una media, me acuerdo mucho. Mm. Em, Obviamente pues no tenía mis piercings, no había espejos, entonces tampoco podía verme. Nada de Y cordones. yo, nada de cordones, yo bien vanidosa que soy, no podía verme, eso yo me reflejo en cualquier lado, yo lo intentaba, pero eso sí, los medicamentos, me empezaron a dar me cambiaban los medicamentos, yo pasé por muchos, o sea, los últimos con los que yo quedé fue escitalopram, quetiapina y ácido valproico. Uy, el Ujú. ácido valproico es lo peor. Sí, y tomaba 2 al día. Tomaba uno en la mañana y uno en la noche. Y lo tomaba antes en jarabe. Después lo cambié porque el jarabe me El daba, ácido valproico literalmente da acidez. literal, me daba acidez. Ajá, sí. El jarabe por eso fue que lo pedí que me lo cambiaran a pastas. Y bueno, como que en el hospital me trataban. Me acuerdo que iban como unos psiquiatras a hacernos como los seguimientos. Había como un psiquiatra grande y había unos psiquiatras como que iban a hacer los seguimientos. Y ahí es cuando a mí me dicen, me dicen, no, es que tú no tienes trastorno de depresión con ansiedad. Tú tienes trastorno al límite de la personalidad. Es muy doloroso. O sea, yo acababa de ver la materia de psicología, de personalidad, o sea, yo acababa de ver súper masticado y yo decía, Sabías de qué te estaban hablando. sí. Y aparte que también sabía el estigma que giraba alrededor de las redes sociales sobre el TLP. Entonces yo decía, fue puta, me tocó el peor de todos, o sea, el que nadie va a amar, el que no puede comportarse en una relación, el que no se... Y me confrontó mucho, o sea, me resistí mucho ante ese diagnóstico, me dio mucha rabia, me dio mucho dolor y lo que más me dio fue vergüenza. Lo que más me Vuelve dio y fue juega la vergüenza. Y yo le decía al psiquiatra eso y él me acuerdo mucho que me dijo, como tú crees que el que tiene cáncer le da vergüenza, tú crees que el que tiene diabetes le da vergüenza. Digo, como no tú estás acá, porque estás tratando esto, en ese momento tu cabeza está enferma, ¿sí? Entonces puede que después lo reconfigure diferente, pero en ese momento el hecho de que me haya dicho eso para mí fue aceptarlo. O sea, aceptar como que sí, yo necesitaba estar ahí porque había algo que necesitaba entenderse, así como que tratarse de alguna forma distinta. Yo pues con eso que me dijo ese médico en ese momento del milagro y demás, yo me empecé a dar el regalo de ver la vida con otra mirada. Yo dije, bueno, pues si en verdad acá hay otra forma o sea, si en verdad yo intenté esto y esto está pasando, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ese fue tu último intento? Sí, ese fue mi Él último fue el intento. más grave y fue el último. Sí, ¿Y fue el eso último. fue hace cuántos años? Eso fue en el 2021, O sea, llevas desde el 2021 sin sin intentar. atentar contra mi vida. No, y me alegra mucho, Ay, ¿verdad? gracias. Sí, eso. Y, pero sí, o sea, como voluntariamente, como hacerlo intencional, Claro. no lo he hecho, no lo he hecho. Pero muchas veces de pronto, que ya como hablando con el psicólogo, él dice, como no crees que hay otras formas de atentar contra ti inconscientemente, de Total. pronto el exceso, el Es consumo. como cuando los adictos están en rehabilitación y Ujú. digamos que, no sé, se metían drogas fuertes. Entonces ya no se meten drogas fuertes, pero se vuelven adictos al trabajo o al Ajá, deporte, que en exacto. teoría no es algo malo, pero están como supliendo la adicción de otra Ujú. forma. Eso también pasa mucho con las enfermedades mentales. Mucho, en especial con el Con el TLP. TLP, claro. En especial con el TLP, digamos, porque tendemos mucho a los excesos. He trabajado mucho en la impulsividad. De todo lo del TLP, lo que más me ha costado ha sido la impulsividad. Y más por la velocidad de pensamiento que tengo. Digamos, cuando dicen en un día, ay, es que
que tú cambias mucho de humor en un día y te dicen, ¿cómo es que eres bipolar? No, es TLP. Es TLP. El cambio, si es más extendido en el tiempo, es bipolaridad. Exacto. El TLP es el que en un día tiene así la fusividad emocional. Y el caso fue como que el psiquiatra me dijo eso y pues yo me permití hacer muchas listas de agradecimientos. O sea, me costaba mucho agradecer, mucho, mucho, mucho. Y empecé a agradecer por las cosas más bobas, como sentarme, como poder comer, como poder hablar, como despertar, sí, como cosas que ni siquiera me podía creer que yo en verdad sintiera gratitud, sí, y en ese momento no las sentía genuinamente que debía agradecerlas, pero simplemente las escribí. Debías como al principio forzarte Sí. a sentir gratitud para eventualmente sentirla de verdad. La verdad, yo siento que muchas de las cosas que empecé a hacer para permitirme verla diferente fue obligándome. O sea, sonará una palabra quizás que no me gusta, pero yo me obligué. Me obligué porque pues nadie más lo iba a hacer por mí. O sea, yo dije, me traté tan mal toda mi vida, pues me voy a tratar bien. Yo me halagaba totalmente desnuda, de aquí hasta acá, todo me la halagaba, llorando, porque no me creía nada. O sea, yo Porque decía, te dolía. me dolía porque yo no veía eso. Y en un punto me lo empecé a creer y empecé a trabajar como toda esa creencia. Y creo que lo que más me transformó como esto de esto de la comparación y que nunca sentía que encajaba, fue cuando entendí que en este mundo todos somos demasiado diferentes. O sea, es que en verdad ni por más de que yo me pague 50.000 cirugías me va a parecer a Kylie Jenner, ni a ti me va a parecer. O sea, no voy a poder hacerlo. O sea, que me ir toda una vida frustrada en el vehículo que me mandó el universo, que no pueda cambiarlo para parecerme ahí. O sea, dije, no, qué agonía. Y dije, no, pues si yo vengo con esta vuelta, pues esto es lo que hay. Claro. ¿Sí? ¿Qué quiero que? Pero, entonces, pero desde mi posibilidad, que es, y empecé a entender, bueno, ¿de dónde viene? No, es que hay estructuras, hay estigmas, hay estereotipos, los Y que además hegemónicos. la belleza es supremamente subjetiva, que a alguien se le ocurrió imponer X ideal de belleza. Tú te pones a ver los ideales de belleza a través de la historia Eso es rico. y tú ves, digamos, en la Edad Media lo que era considerado bello y Ujú. ahora, pues, en los ojos de la sociedad actual con lo que nos han metido, uno dice, lindo, ¿de dónde? Ujú. Los cuerpos, lo mismo. Y saber que no siempre uno va a encajar en el momento de la historia en la que le tocó, en los estándares que existen, e incluso dentro de la misma etapa de la vida en la que estás, durante las décadas va a ir cambiando el ideal de belleza. Y otra vez, hoy en día estamos en la extrema delgadez con lo de los Ozempic, y eventualmente, otra vez va a salir el curvy o lo que sea, y las chicas que se están jodiendo la salud hoy en día metiéndose Ozempic, automedicándose para poder adelgazar, para lograr eso, van a tener el hígado jodido, etcétera, todo por conseguir un Totalmente. cuerpo que te está imponiendo el mundo externo. O sea, es que no Es- tiene nada que ver. No, mira que cuando yo empecé como a esto de hablarme y aceptarme, pues yo estaba con esta corporalidad, yo salí eso sí, cuando yo salí de estar internada, ay, yo salí muy gorda. Salgo a mí en las de la universidad van ahí a donde está interna y me dicen, hay que aplazarse el metro. Y yo no, hay que aplazarlo, es lo mejor, bla, bla, yo me resisto, lloro, pataleo. Es la primera vez que conozco el mindfulness, me hacen mindfulness mi profesora y entendí muchas cosas desde ejercicio que después empecé a practicar conmigo misma. Ya los psiquiatras me ven, me dicen TLP, no sé qué, ven que yo avanzo, como que me van hablando y como que yo digo, bueno, pues como que yo tengo otra visión, obviamente, que pues estaba muy triste pues por mi universidad y todo, y el que dirán y cuando salen y mis compañeros, bla, bla, bla. Mientras lo procesabas Ujú. también. Entonces ellos como que ya en un punto me dicen, bueno, ya, ella me decían ustedes, eran nuestros ojos allá adentro, porque como era psicología, decían como usted eran nuestros ojos allá adentro, porque obviamente yo analizaba y me decían, ¿cómo las ve a ellas? Cuéntanos quién deberíamos darle de alta. Y yo, no, yo no les voy a decir eso. Y entonces ya me dan de alta y obviamente pues no voy a mi casa, a reencontrarme con mi perrita fue lo más hermoso del mundo. Tengo un video más lindo. Y entonces, como que obviamente yo decir, bueno, ¿ahora qué hago? Mi mamá me mandan como mi mamá como una finca y un tío que cultivaba arroz. Como a... Sí, como haga otra miércoles, o sea, vaya y se despeja, no piense en nadie, piense en usted, pensar en mí. O sea, es que imagínate, o sea, antes de yo no querer estar en la internada, ahora a pasar a estar internada en una burbuja en donde solo tú estabas con tus pensamientos, contenida con medicamentos, medicina y gente que te podía salvar la vida. Entonces, ahora salir a Ser libre. exponerte, no a exponer, o sea, para mí no era ser libre, para mí era, no Claro. dije, yo quiero estar en la burbuja, yo Sí, quiero estar ¿me todavía aquí. devuelven? Sí, o sea, antes no quería estar, ahora sí quiero quedarme. Sí, pasa mucho y es porque, claro, al estar internada, alguien más, en cierto modo, se está haciendo cargo de ti. No, y obviamente, pues los policías que eran mis papás, 24/7 detrás mío. Todo. Sí, como que hace, que no hace, como yo no podía salir sola, sí, como que
todo podía ser como riesgoso. O sea, Volver como a ganarte esa la confianza. confianza, sí, totalmente, volver a ganarme esa confianza de si puedo estar sola. Igualmente como que quería ir de fiesta y mamá me dijo, no, pues voy contigo y yo pues vamos. Y una vez fuimos de fiesta con mi mamá. O sea, como que empezar a como a explorar otra vez, ver a mis amigos como seguir con sus semestres, eso me dio muy duro. Luego cuando ya fui a volver a retomar la universidad, como con gente que no conocía, sí, como el temor de qué pensarán, sí. Y bueno, y como todo esto empezó como a avanzar como en la forma en la que yo me hablaba a mí misma, yo empecé a hablarme a mí misma y entendí que podía darme una forma linda de tratarme. Y con los años empecé a hablarme mejor, sí, a acompañarme con psicoterapia, seguí con mis medicamentos a pesar de que en un punto me resistí. Y en un momento de la vida yo dije, bueno, yo creo que tengo las herramientas suficientes para poder sostener ciertas situaciones y de pronto dejar la medicina. Yo al hablar con mi psiquiatra me decía que no, luego le dije como no las voy a dejar, me las acompañé con mi psicólogo y y ahí pasó algo que no pensé que fuera a pasar y es que bajé muchísimo de peso. Al dejar el medicamento. Bajé 12 kilos. 12 ¿Con qué kilos. estabas en ese momento? Ketiapina, citalopram y ácido valproico. Y claro, yo no sabía que el medicamento psiquiátrico ralentizaba el metabolismo. Sí. Claro, cuando yo empecé a dejarla gradualmente, primero con la ketiapina, porque dije, bueno, yo puedo dormir, yo Ujú. necesito poder controlar mi sueño. rumia, mi sueño, sé que tengo las herramientas, y me empecé a trabajarlo y lo lograba, y luego así gradualmente empecé a dejar los medicamentos. Obviamente hubo momentos donde el cortisol se me subía mucho y la ansiedad estaba allí, pero lo más duro fue empezar a habitar un cuerpo que yo no notaba diferente porque tenía dismorfia corporal, pero que el mundo empezaba a tratarme diferente y más afable por ser más delgada. Yo no lo entendía, eso fue muy conflictuante. Yo decía, Te pero seguías viendo igual sí, al espejo. me decían, wow, pero ¿qué te hiciste? ¿Qué es lo que estás tomando? Dame la receta. Y yo, pero no hice nada. Y también me ofendía porque yo decía, imagínate, de pronto yo, no sé, que fuera algo de un trastorno de la conducta alimentaria, Claro. haber hecho algo de pronto que trasguiera mi integridad y tú felicitarme porque estoy más delgada. Creo que. Y entonces ahí también empecé a cuestionar más los estereotipos y yo decía, ¿cómo? O sea, ya me acepté este cuerpo, quiere decir que yo todo el tiempo va a estar cambiando. O sea, yo no puedo aceptarme solamente en una posición estática de Claro. mí, sino en lo que yo voy a estar transformándome. Y ahí empecé a entender como que el mundo iba a ser, iba a querer siempre ver lo que ellos quisieran, ¿sí? Como lo que ellos quisieran abrazar o no de mí. Y pues yo iba a tener que abrazarme a mí como era. De hecho, en el 2023 me escribí un poema a mí misma, que de hecho me tatué un pedacito porque es lo que más me quiero recordar a mí siempre para pues estar acompañándome, porque la verdad la vida es muy hostil, todos los días son un reto. Yo me trabajo mucho, la mente me hablo mucho. Aún voy a psicoterapia con otra psicóloga, voy a psicoterapia con otra psicóloga. em, y igual pues no tomo medicamentos psiquiátricos hoy en día. Sin embargo, hay momentos donde obviamente me siento de la mierda porque soy una persona hipersensible, soy una persona altamente sensible, que es una Ujú. persona paz. Entonces, todo se siente con mucha intensidad, o sea, y para todo el mundo, antes sufría porque todo el mundo me hacía cara de como, ay, qué exagerada. Hoy en día sé que la gente me va a mirar así y ya me vale verga, porque es que, pues así siento yo. Sí, hace un día mi psicólogo me dijo, así sientes tú. No, es que me miraron raro y uno siente que el mundo se va a acabar Ujú, por eso. Es absurdo, pero sí. Y es muy complejo, pero digamos, me acuerdo mucho que mi psicólogo, me acuerdo mucho cuando tenía el TLP y todo esto, yo decía, pues esto es lo que soy, no que yo me condiciona, nadie me va a creer porque tengo el TLP. Y bueno, y una de lo que habla la corriente del humanismo, que por eso es desde la corriente en la que trabajo, es que nosotros no nos debemos rotular por un diagnóstico, porque realmente nosotros somos posibles desde muchas formas, ¿sí? Yo puedo tener rasgos, ¿sí? Del TLP, sí, los puedo tener. No los tengo activos, ¿sí? No todos, pero yo no soy TLP, yo soy también una persona alegre, soy soñadora, soy divertida, ¿sí? Como que tengo muchas más cualidades que solamente lo que el TLP quiere hacerte pensar que no eres suficiente para estar en sociedad, ¿sí? Entonces yo cuando dije como, bueno, sí, el TLP hace parte de mí, lo acepté, pero dije como, pero también no soy esto, yo no quiero justificarme en el TLP. Ay, soy una pésima tomando relaciones interpersonales, entonces me justifico por mi TLP, ¿no? claro. ¿Qué tengo que hacer por mí? El hecho de trabajar todo el tiempo en uno es muy agotador, autoconocerse es muy agotador, pero es muy bonito, porque a la final puedes comprender qué tanto puedes acompañarte y enseñarle al mundo
que está a tu alrededor, cómo puede acompañarte. Y creo que eso es un camino que todo el tiempo estás aprendiendo porque todo el tiempo estamos cambiando y evolucionando. Y es difícil, es retador y más porque no siempre va a haber comprensión afuera, Total. ¿sí? Y creo que aceptar que no la va a haber, pero sentirte en la tranquilidad de que tú te puedes sostener y tener, yo conté con el privilegio de tener una red de apoyo, ¿sí? ¿Mm? De una red de apoyo que me extendió sus brazos, que confió en mí, que creyó en mí, que me brindó ayudas psicológicas y muchos no la tienen, ¿sí? El contexto es por eso tan permeable en nuestra salud mental y, y es muy triste que quizás muchos de pronto tengan situaciones sociales o de pronto que no eligen, que les hacen tener más declive en su salud mental, que quizás uno lo que pueda decir como, ay, trátate lindo, dite una palabra positiva al día. O sea, es todo un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas que a veces la gente no dimensiona, ¿sí? No dimensiona. Y bueno, y cuando yo iba ya terminando mi carrera, ¿cierto? Ya yo iba a terminar, volví a estudiar, no sé qué, todo fue muy hermoso, pero confiar en que yo iba a ser una buena psicóloga, yo dije, yo quiero ser psicoterapeuta, yo dije, yo quiero dar terapia, o sea, yo siento que soy buena en esto. A mí la gente me buscaba y me hablaba y me preguntaban cosas y yo decía, pero ¿por qué? Porque la gente me busca a mí para hablarme sin siquiera conocerme. Entonces, muchos me decían, es que tú tienes un don para eso, Gerald. Y yo decía, don, pero yo no quiero, yo no sé, o sea, Aún no sabías sí, como no por qué sé, rama irte. sí. Entonces, me acuerdo mucho que obviamente en mi práctica de último semestre, pues como que estas estructuras tradicionales del trabajo Sí. a mí me abruman un montón y por Sí. eso hoy en día soy psicóloga independiente Independiente. porque podría irme a un trabajo, me encanta trabajar como con una comunidad, como en una fundación donde no hayan tantas reglas, como de estructuras que me abruman, ¿sí? Quizás hagan parte de las responsabilidades que si uno se puede retar no está mal, pero no sé, hay hostilidades dentro de la normativa como social en esos Es trabajos terrible. que yo no, que ya experimenté y no me quiero volver a exponer. Y más porque sé que aquí ya me siento bien, sí, me va bien y me gusta, sí, y es bonito. Una profesora como que me decía que como que esperaba mucho para dar terapia, pero yo después de graduarme como al anime, como sí, como al año, yo me empujan, Ujú. mi amiga me dice, Hazlo. salte, hazlo, brinda tus servicios. Y empiezo a hacerlo y me llega mi primera consultante fue alguien que estuvo en una práctica que estuvo en mi colegio, en un colegio. Ujú. Y ese dije como, wow, o sea, sí, uno puede impactar en las personas. Quizás para personas que no ven más allá no les va a importar, pero a quienes me importaba impactar eran a las personas que eran consultantes, que eran pacientes, que querían sentirse transformados o por algo, por un profesional. Y lo sentían conmigo. Sí, más allá si la persona le parecía o no, esa persona sí lo sintió. Totalmente. ¿Sí? Y yo creo que esa fue mi mayor ganancia y el síndrome del impostor es un maldito, lo odio, la odio, no sé, pero todo el tiempo me repito que sí uno puede o sea, acompañar procesos muy humanamente desde una compañía muy compasiva y también porque pues yo lo aprendí conmigo y como que me encantaría que la gente vea posible, que si es posible uno tratarse lindo, si es posible uno, es de mucho trabajo. Ujú. Sí, yo no le digo, no es fácil, no es fácil. Es de todos los días, es de muchos privilegios, quizás. Ojalá no fuera así. Ojalá fuera más sencillo para todos tener una red de apoyo. Yo quería, bueno, primero que todo, Gerald, agradecerte por este espacio. De verdad que tu historia es demasiado valiosa, me llevo muchísimos aprendizajes. Créeme que sé que va a tocar muchos corazones. Y de hecho voy a dejar, me dejas tu contacto, lo dejo en la descripción por si alguien quiere tomar terapia con Gerald, se las voy a dejar en la descripción para que la sigan también en sus redes sociales. Me llevo demasiados aprendizajes y me siento muy identificada con muchas cosas y creo que por eso es tan valioso. Ujú. Primero, tu valentía por estar en estos espacios porque no cualquiera lo hace, no cualquiera cuenta este tipo de experiencias al público y lo valoro muchísimo y también por darme la confianza de ser el espacio para que lo hagas. Espero que este video les haya gustado un montón. Ujú. No se olviden de darle like, suscribirse, comentar. Abajo les dejo el contacto y las redes de Gerald y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós, gracias, Iris. Qué hermoso este espacio. Te lo agradezco mucho.